De lectura día 10, mes noveno. En Isaías capítulo 6 vemos la conocida visión de Isaías, en donde vio una manifestación de la gloria de Dios. Y bueno, este capítulo se duda si es que realmente corresponde al inicio del ministerio de Isaías, y él hace una especie de recapitulación después de ya haber escrito alguna de sus profecías, o si acá recién tiene como una renovación de su llamado. Pero vemos que acá se trata cuando murió el rey Usías, también conocido como Azarías, y este rey murió en vergüenza, ya que murió leproso porque Dios lo castigó, ya que quiso ejercer funciones sacerdotales. Entonces fue un periodo de mucha turbulencia social y de gran cambio. Cada vez que moría un rey era un cambio bastante grande y pronunciado. Y en ese momento viene esta visión donde Isaías está en el templo y ve al Señor entonces allí sentado sobre un trono alto y sublime. Y dice que sus faldas llenaban el templo y lo rodeaban serafines. Y estos serafines son seres celestiales que están constantemente ante la presencia de Dios y lo están alabando. Y vemos que es tan grande la gloria de Dios, es tan majestuosa su presencia, que ellos deben incluso cubrir sus rostros, siendo seres sin pecado, siendo seres que no están sujetos a la corrupción. Ellos igual deben cubrir su rostro. Y su canto es: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Algo maravilloso es que Isaías está aproximadamente 600 años antes de Cristo, y los serafines se registra que están cantando esto, y luego Juan tiene también una visión, el apóstol Juan, ya en nuestra era, cerca del año 100 después de Cristo, y él ve el cielo también y sigue viendo este mismo canto, que están ante el trono los que él llama las criaturas o seres celestiales, y están cantando este mismo canto, los serafines. Entonces realmente vemos que están eternamente, y esa es su principal ocupación, su mayor privilegio. Son seres llenos de gloria también ellos mismos, porque están ante la gloria de Dios. La gloria de Dios los llena a ellos de gloria también, y vemos que ellos no se aburren de esto, sino que todo lo contrario, es un privilegio que tienen por toda la eternidad. Y la presencia de Dios se manifiesta con poder. Dice que se estremecieron las puertas, la casa se llenó de humo, que también es una manifestación clásica de la presencia de Dios. Y habiendo él pronunciado varios ayes, varios juicios, en el capítulo 5, ahora él dice: ay de mí, que soy muerto. Eso también es algo a destacar, que ahora él mismo se ve como bajo el juicio de Dios por su pecado, ve su inmundicia, ve su bajeza, y ve en contraste con eso la gran majestad de Dios. Dice: han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Y vemos que él ve entonces su bajeza, pero uno de los serafines se acerca a él con un carbón encendido tomado del altar, dice, y ese altar y ese carbón encendido nos indica, perdón, que hubo un sacrificio allí, y por tanto hubo una expiación por el pecado, hubo una víctima que murió por el pecado de Isaías. En este caso, ese sacrificio se hacía el llamado Día del Perdón, el Yom Kippur, donde se entraba al lugar santísimo una vez al año, el sumo sacerdote, y pedía perdón por los pecados del pueblo. Y ahí dice: es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Vemos que siempre el pecado requiere un sacrificio, el derramamiento de sangre, para que se haga un perdón por él, como dice después el libro de Hebreos. Y una vez que él es limpiado, entonces él puede ser enviado, ¿cierto? El Señor dice: ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y él dice: heme aquí, envíame a mí. Y aquí es cuando Isaías es enviado a un ministerio que quizás nadie querría, que es predicar a quienes no van a escuchar, predicar a quienes no van a entender. Aunque escuchen, aunque oigan, no van a entender. Y esto mismo es lo que hace Jesús después a través de las parábolas, y de hecho este mismo pasaje es citado en las parábolas cuando Jesús es preguntado por qué habla en parábolas, y él contesta eso:
para que viendo no vean, para que oyendo no oigan o no entiendan y se conviertan y yo los sane. Entonces hay un juicio de Dios para este pueblo porque ha endurecido su corazón. Ahora, ¿qué es algo fundamental sobre este texto? Que en Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 41, se nos dice que Isaías vio la gloria de Cristo en esta visión. Es decir, es Cristo el que estaba aquí manifestando su majestad y es Cristo quien eh, entonces fue visto por Isaías y que dice, Isaías al ver a Cristo dice, vieron mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Por tanto, tenemos una prueba contundente y clara de que Cristo es Dios y así fue reconocido siempre. Entonces, nosotros también tenemos que tener esta visión de la gloria de Cristo, también tenemos que ser alumbrados de esta manera. De hecho, la conversión se describe como el ver esta gloria en 2 Corintios 4. Entonces, roguemos al Señor para que abra nuestros ojos y podamos tener esta visión de la gloria de Cristo. Y también se promete que a pesar de que Israel va a ser juzgado como nación, va a quedar un remanente. Y sigue manifestándose esa idea en el versículo 13, la llamada simiente santa, el remanente, el grupo de israelitas que va a seguir fiel al Señor y su pacto. Luego el Señor comisiona a Isaías para que le dé un mensaje a Acaz, ya que los sirios, aliados con el reino del norte, el reino de Israel, van a invadir o planifican invadir Jerusalén. Entonces, eh, también le dice el Señor a Isaías que vaya al encuentro del rey Acaz. Acaz era un rey muy impío, de los más impíos que tuvo Israel, lleno de pecado, de idolatría, pasó a sus hijos por el fuego, puso ídolos en la casa de Dios, pero increíblemente el Señor le asegura que va a tener victoria. E Isaías debía ir entonces con su hijo Sear Jasub, que su nombre significa remanente. Un remanente volverá. Y entonces le dice que van a tener paz. Y de hecho profetiza acá que dentro de 65 años Efraín será quebrantado. Efraín era la tribu más destacada del reino del norte. Cuando dice Efraín se refiere al reino de Israel, que es el reino del norte, como un todo. Entonces ahí dice que va a terminar la nación del reino del norte y de hecho nunca más volvió a levantarse después de ser invadida por los asirios. Así que esto se cumplió y dice acá que la fe es lo que va a mantener en pie al reino del sur. Si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis, dice. Y acá al rey Acaz le hace una promesa, pero el rey Acaz no demostró fe, pero el Señor dice que dará una señal. Y aquí es donde profetiza el nacimiento de un hijo, que en ese momento se discute a qué hijo se refería, si a un hijo de Acaz, si a un hijo de Isaías mismo, pero estamos, estamos por supuesto de acuerdo en que esta profecía se cumple de manera final cuando Cristo nace. Eh, y de hecho es la anunciación, es parte de la anunciación que le hace el ángel a María y debe llamar su nombre Emanuel y eso significa Dios con nosotros y eso se manifiesta por supuesto en Cristo que habitó entre nosotros y en lo inmediato iba a haber un juicio contra Israel, iba a haber un juicio contra específicamente también Judá y Jerusalén, pero también aquellos que querían venir contra ellos, los sirios y los del Reino del Norte, iban a ser juzgados e iban a ser derrotados completamente. Y eso nos muestra aún así la misericordia y la paciencia de Dios. Y también nos muestra que las profecías suelen tener dos niveles de cumplimiento o más de uno, que hay uno que es inmediato, hay uno que es a lo largo del tiempo y hay uno que es el final. Acá por lo menos hubo uno inmediato y uno final que fue en Jesucristo. En Proverbios 23, perdón, del 1 al 3, vemos que se nos enseña a comportarnos con las personas que tienen posición de poder o influencia y nos llama a la mesura, a no caer en engaños o en manipulaciones.
es decir, a mantenernos también sobrios, cuerdos, no dejarnos llevar por la posición del otro y también no actuar con demasiada confianza. Cuando dice que se ponga cuchillo a la garganta, significa medir lo que se come, no comer como una persona que va a un banquete, sino ser medido, y eso implica también un control sobre todo lo demás, sobre el comportamiento ante las personas que tienen una posición de honra o de poder. Y el Salmo 54 fue comentado en la primera parte de este plan. Y por último, 2 Corintios 11, la última parte de este capítulo, vemos que el apóstol entonces sigue en esta línea de argumentos en que está reivindicando su ministerio y les recrimina a los corintios que ellos de buena gana han escuchado a los falsos y los han recibido y los han sostenido y han confiado en ellos mientras han rechazado al apóstol. Pero acá les pide que lo toleren en cuanto a que él va a destacar ahora lo que él ha hecho, no para gloria suya, sino para también mostrar sus credenciales como apóstol. Y veamos que nuevamente, esto ya lo había hecho antes, pero vemos que sus credenciales como apóstol no son aviones privados o mega iglesias con mega templos o autos de lujo que él pudiera tener. Eso también lo destacó ya en el capítulo 6, versículo 4 en adelante de esta misma carta, sino que son los sufrimientos, tal como dijo en ese pasaje, son los sufrimientos que él ha tenido en su servicio y la entrega total, la consagración total que ha tenido por el Señor y su obra. Y eso es lo que debe caracterizar también a, a un ministro del Señor. Y con esto no hablamos de que deba buscarse de manera masoquista el sufrimiento y la privación y la escasez, sino que la consagración, por supuesto, debe estar y también la disposición a padecer estas cosas de encontrarse en la situación. Y por supuesto el apóstol Pablo destaca esto porque también implica estar involucrado personalmente con Cristo y seguir el ejemplo de Cristo, que Cristo también se enfrentó a varias de estas cosas y él se humilló a sí mismo y se negó a sí mismo en obediencia a su Padre hasta la muerte. Y vemos que lo que destaca en el apóstol también dice sobre él se agolpa la preocupación por las iglesias. Ya una iglesia es muchísima preocupación y es una carga que humanamente puede destruir a un hombre si es que no lo hace en dependencia de Dios. Si es que no lo hace en dependencia del poder de Dios, una sola iglesia, la carga de una sola iglesia puede destruir a una persona. Y por eso vemos tantos suicidios de pastores. Pero él estaba además a cargo o pensando constantemente en muchas iglesias que él había plantado. Por tanto, él está identificado personalmente con cada hermano. Y lo que él ocupa para gloriarse entonces no es supuestas virtudes o excelencias de su persona, sino su debilidad, porque en esa debilidad se perfecciona el poder de Dios, como va a argumentar en el próximo capítulo. Por tanto, veamos las cosas como Dios las ve, valoremos las cosas como Dios las valora y busquemos entonces las metas que la palabra nos traza y el servicio y el ministerio que la palabra también describe. El Señor les bendiga.